Parte 2 del mensaje Las cartas para las iglesias de parte de Cristo para en este periodo de paz para la iglesia cristiana, la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia, es que se introducen los cambios de las verdades esenciales de las escrituras. Satanás, sin poder destruirlas desde afuera, se introduce en ella. Acá tenemos la iglesia de Pérgamo. La salvación por medio de Cristo fue reemplazada por los requerimientos de la iglesia en la iglesia de Pérgamo. Hubieron hombres que participaron de esas mentiras. Por ejemplo, cuando se adora la imagen de San Pedro, hoy en día estamos adorando al dios pagano, al dios Júpiter. No te harás imagen, la Biblia nos dice en Éxodo 24:5, de ninguna cosa semejante en el cielo, en la tierra ni en el mar. No debemos adorar imágenes. Dios aborrece esas cosas, mi querido amigo. En el venerable día del sol, que todos los magistrados y el pueblo en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. Como hoy en día, mi hermano, la Biblia dice que el sábado en Éxodo 20, 8 al 11 es el día del Señor, pero el edicto de Constantino en el año 321 después de Cristo obligó a que adoremos ya el día domingo como séptimo día. Hoy en día en Argentina se dio un edicto también parecido en la actualidad. En el año 2020 se guarda el domingo comercialmente, pues han cerrado los negocios y reconocen que el séptimo día es el domingo, cuando en la Biblia dice que es el día del Señor, el día sábado. Nos han dicho Eusebio que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, introdujo a esta los ornamentos exteriores a los cuales habían estado acostumbrados en la suya. Fue recomendado por Constantino a sus súbditos paganos y cristianos como el venerable día del sol. El domingo es un día pagano, mi hermano. Es un día romano. Cuando en el año 319 Constantino firmó un edicto de tolerancia en Milán, dando libertad de culto a los cristianos, y poco después dijo convertirse, despertó la lógica gratitud y admiración de la iglesia perseguida, pero el emperador siguió siendo pontífice máximo del paganismo, al mismo tiempo que asistía a los cultos cristianos y convocaba en el año 325 el concilio de Nicea y la adoración al día domingo, falso día de reposo, hasta el día de hoy. Acá el emperador se entrometió en las cuestiones eclesiásticas. A eso Dios le llama blasfemia, cuando mezclamos la religión con las cosas civiles del Estado político. El elogio para la iglesia de Pérgamo: retienes mi nombre, no has negado mi fe. El reproche: tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y Nicolaitas, arrepiéntete. El mensaje a la iglesia de Tiatira, cuarta iglesia del Apocalipsis, aquí la vemos, empieza desde el periodo del poder papal en el año 538 después de Cristo hasta el año 1517 después de Cristo, con las 95 tesis del reformador conocido Martín Lutero. Virgilio subió a la silla papal bajo la protección militar de Belisario. La iglesia se une con el Estado desde el año 538, cuando Justiniano declara que el obispo romano es obispo de obispos, sentador de doctrinas y perseguidor de herejes. Y sí, porque el Papa persiguió y mató a muchos cristianos que decían la verdad. Él los llamó herejes. Como hoy en día, el Papa dice ser el líder de Dios, el representante de Dios en la tierra, pero destruye a los que dicen la verdad. Los valdenses creyentes de la Biblia. Una villa escondida en la montaña de los valdenses. Los valdenses eran cristianos que huían y escapaban de la muerte de los romanos, dirigida por los obispos, por el Papa en ese tiempo. Se escondían en estos lugares. La Biblia siempre la usaban para predicar la verdad los valdenses, albicenses. Sin embargo, muchos cristianos murieron por el amor al Evangelio. El Papa seguía persiguiendo a los cristianos y seguía predicando mentiras. Juan Hus fue un cristiano que fue fiel hasta la muerte. Fue quemado en la hoguera. El Santo Oficio acá también fue y llegó hasta Perú. En la Santa Inquisición podemos ver el museo que está ubicado en el centro de Lima, en la avenida Bancay, cuadra 1, A2, A3, acá en la avenida Bancay, por el Congreso. Tenemos la Santa Inquisición, ahí cómo mataban. Había muchos tipos de tormentos hacia los cristianos. Los ahorcaban,
Los estiraban, los ahogaban con cono de agua, los flagelaban, los estiraban, los quemaban. Tiatira representa el periodo que va desde el siglo VI hasta el siglo XVI. Es la Edad Media. Jezabel, hija de un rey, por ejemplo Sidonio, adoradora de Baal, quien introdujo la idolatría y corrupción religiosa en Israel, es aquí símbolo de una apostasía y corrupción religiosa abierta. La iglesia se paganiza. En el año 538 entró en vigencia el edicto de Justiniano, que permitía condenar hasta la pena de muerte a los que no respetasen las enseñanzas del obispo de Roma, el Papa. El elogio fue: amor, fe y servicio y paciencia. No os impondré otra carga, dijo el Señor Jesucristo. El reproche: toleras a Jezabel, quien seduce a la fornicación y a la idolatría. Ese fue el mensaje para la iglesia de Tiatira. Vamos ahora a la iglesia de Sardis, quinta iglesia. El mensaje es: Sardis significa lo que queda. Culto a Cibeles, madre de los dioses, carreras de obstáculos donde terminaban en orgías. Eso sucedía en Sardis. El periodo desde Martín Lutero en el año 1517 hasta el año 1798, cuando Papa Pío VI fue preso por Berthier, general de Napoleón Bonaparte. Fue desterrado y por casi 200 años, 2 siglos, perdió el poder papal. Le llaman el periodo de inactividad del sistema papal. En ese periodo se acuña el término protestante cuando los príncipes afirman un documento en el que protestan por una libertad religiosa para todos los cristianos. Y ya los cristianos felices ya no fueron perseguidos y no murieron más. Martín Lutero fue uno de los instrumentos para que se cumpla esta profecía. Predicando la verdad, siendo él católico, siervo, dejó y conoció la palabra y lo predicó. Mayflower, en el año 1620, peregrinos huyeron a una tierra donde los cristianos no eran perseguidos. Hubo restauración de la verdad. La iglesia de Sardis corresponde a la iglesia en el siglo XVII y la primera parte del siglo XVIII, cuando la verdad bíblica comenzó a abrirse paso por medio de la predicación de los reformadores. Apocalipsis 3, versículo 2, profetiza la tragedia vivida por las iglesias que al fallecer sus fundadores dejaron morir parte de las verdades descubiertas y predicadas por los reformadores. El elogio para la iglesia fue: tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, o sea, su carácter, su verdad. Y el reproche fue: tienes nombre de que vives y estás muerto. Algunos cristianos todavía no se habían entregado al Señor, por eso estaban muertos espiritualmente. Filadelfia, sexta iglesia, periodo, Papa Pío VI, preso por Berthier, general de Napoleón Bonaparte, desde el año 1798 hasta el año 1844, cuando empieza el juicio para el pueblo de Dios. Acá está Napoleón Bonaparte. Aquí toman al Papa Pío VI. En este periodo la iglesia cristiana surge con gran poder y la predicación de la gran verdad bíblica, ya que tuvieron 200 años de libertad para poder predicar el pueblo de Dios. 200 años de inactividad para la iglesia católica, para su doctrina católica. En el año 1831, Guillermo Miller inicia su predicación de la segunda venida de Cristo, despertando el gran movimiento adventista. Mis hermanos, ahí se predica el mensaje de Dios, las profecías se cumplen. Filadelfia quiere decir amor fraternal, representa la última parte del siglo XIX con el nacimiento de la expansión misionera y la organización de las sociedades bíblicas unidas, donde se venden las Biblias o productos y materiales religiosos. Comienza a estudiarse Daniel, el libro de Apocalipsis, y surgen los mayores reavivamientos de la historia en profecías. El elogio: aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Pero hubo un reproche: no tiene, ningún reproche tiene esta sexta iglesia, mi querido amigo, que es la iglesia de Filadelfia. Realmente fue fiel, como su nombre dice. Y este mensaje es para nosotros. La séptima iglesia es la iglesia tibia, la iglesia donde se conforma, dice ser rico pero es pobre, desventurado y miserable. Mis hermanos, ¿por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo. Mi hermano, empieza el año 1824 hasta la segunda venida de Cristo. Este es el periodo en que estamos viviendo. Necesitamos rogar por el Espíritu Santo, ya que Dios dice que si clamamos, el Espíritu Santo nos hará ver
en las cosas espirituales. Y sí, esa promesa será cumplida porque el Señor dice que a su pueblo luego le dará la lluvia tardía y con poder. Ahora ya se está predicando el Evangelio. A pesar de esta triste condición de tibieza, mi hermano, Dios toca la puerta de nuestro corazón y nos busca. El elogio no tiene elogios, reprocho sí tiene la iglesia de la Odisea. Ni frío ni caliente eres. Si no eres, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tibieza quiere decir que algunos cristianos, no todos, son tibios, están con Dios y están con el mundo. Recuerda que en la iglesia hay trigo y cizaña. Los hijos de Dios, la iglesia de Dios es triunfante, pero algunos entran solo por interés. El consejo para nosotros, mi hermano, para el que escucha, compra oro refinado en fuego y vestiduras blancas. Las vestiduras blancas representan el carácter de Cristo. Eso se consigue cuando nosotros buscamos a Dios en comunión, a través del estudio, la oración y la predicación. Y unge tus ojos con colirio, con el Espíritu Santo. Aquí Cristo está intercediendo por nosotros, mi hermano, para que podamos andar en sus caminos. Aquí está las 7 iglesias en resumen, desde la primera iglesia de Éfeso hasta esta, la Odisea. Aquí está la iglesia para estos tiempos. Estamos viviendo al fin del tiempo del fin, mi querido amigo. Cristo viene pronto y desea que tú recibas este mensaje y prediques. Dios te bendiga, mi hermano. Tú eres partícipe de la iglesia de los últimos tiempos, de la iglesia de la Odisea. Predica su evangelio. Da luz al mundo. Predica de un juicio. Predica también acerca de una salvación que Cristo trae para ti y para mí. El Señor viene pronto. ¿Quieres estar ahí presente? ¿Quieres encontrarte ahí con el Señor? ¿Y tú y tu familia? La Biblia dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Cristo te invita para que puedas entrar con él. Bendito sea su nombre. Si tú crees en eso, inscríbete y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo estas maravillosas promesas para nuestra vida. Gracias.